Esto es BiblioHertz. El espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Hola, muy buenas tardes. Ya nos encontramos con ustedes otro martes. Contentas de este programa porque la verdad este programa va a ser riquísimo, lleno de información que nos va a servir para conocerla, ponerla en práctica, concientizarnos y antes que nada queremos agradecer a todos los que nos escuchan, tanto en el Facebook, @BiblioHertzOficial, como en nuestra transmisión de radio en el 1670M de Radio Anáhuac. Agradecemos a todos los que están detrás del proyecto, a nuestra querida Nancy Medellín, productora, al director, el maestro Ricardo Zamora, y a nuestra jefa Angélica Luna, y todo el equipo de biblioteca que siempre nos apoya y está detrás de muchos proyectos. Y yo saludo aquí a Tania. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tenemos por aquí nuevo? ¿De qué va este programa? Hola Sam, un gusto de saludarte. Y bueno, precisamente como lo comentas, hoy es un programa sumamente especial y que recomiendo sintonicen el Facebook Live que vamos a tener disponible ahí en nuestra página oficial de BiblioHertz, porque hoy nos está acompañando Laura Regis, quien es una intérprete de lengua de señas mexicana. Y bueno, sabemos que en la actualidad es muy difícil o más difícil que exista una equidad entre todos, ¿no? Pero consideramos que en esta época somos un poco más empáticos con todos los que nos rodean y por supuesto que la pandemia nos ha sensibilizado a todos para poder abrirnos y poder ser un poco más humanos y pues sabemos que claro que todos no somos iguales, ¿no? Todos somos perfectamente iguales, pero lo que sí podemos afirmar es que todos valemos lo mismo. Y es por eso que este mes que conmemoramos a la lengua de señas, es relevante hablar de la importancia que tiene aprenderlo y saber utilizarlo correctamente para poder tener una empatía y sobre todo una comunicación con todos aquellos que la requieran. Así es, Tania. Y pues como bien lo mencionas, este día se celebra el 23 de septiembre. La Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó y es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Y el objetivo es generar esta conciencia que bien menciona sobre la importancia de la lengua de señas y ejercer los derechos sobre las personas con limitaciones auditivas, además de enfatizar la lengua de señas como parte de la diversidad lingüística y cultural. Y bueno, este programa tenemos a muchísimas invitadas que nos van a platicar cada una desde su trinchera qué es lo que hace. Y es muy importante mencionar que la Universidad de Anáhuac también cuenta con muchas actividades, programas para fomentar la inclusión en nuestra comunidad, como el Diplomado de Inclusión Educativa Laboral y Vida Independiente Anáhuac, la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, entre otras actividades. Entonces, ¿qué mejor que platicar sobre este día que se conmemora el 23 de septiembre con unas invitadas que son expertas en los temas? Y comencemos, conozcamos a nuestras invitadas. El tema que platicaremos hoy es, como hemos platicado, la importancia de la lengua de señas mexicana y la Fundación Inclúyeme. Para ello tenemos a nuestras invitadas, tenemos a Sherezada Martínez Fernández. Ella estudió la licenciatura en nutrición en el IPN, es instructora en temas de inclusión y discapacidad con más de 200 horas en capacitación impartidas en 25 empresas, encargada de la subdirección de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en la Fundación Inclúyeme desde el 2019 a la fecha. Además, ha consolidado la colocación laboral de 140 personas con discapacidad. Se ha seguido preparando en diversos cursos como el curso Modelo de Formación y Capacitación para transitar a un enfoque de derechos, desarrollo sostenible e inclusión 2021 en la Ibero Puebla. ¿Quién más tenemos de invitada, Tania? Claro que sí, Sam. Está con nosotros también la maestra Lina Silva, quien es pedagoga por parte de la UNAM. Tiene una maestría en estrategias de aprendizaje en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Ella también es docente de niños sordos a nivel primaria en el IPP LIAP
que es el Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, IAP. Y ella desde los 14 años, donde ofrece un modelo educativo bilingüe basado en la lengua de señas mexicana como la primera lengua. Y en la universidad es profesora de la materia electiva de lenguas de señas mexicana en la Escuela de Lenguas del Campus Norte y Sur. Y además les presentamos un poquito al principio del programa a Laura Regis Hernández, que ella es nuestra intérprete del día de hoy. Y ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Pedagogía. Es coordinadora de primaria para sordos del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje, IAP, del 2000 al presente. ¿Y qué más, Tan? Cuéntanos un poquito más de esta intérprete que tenemos hoy. Claro que sí. Ella también es intérprete de lenguas de señas desde el 2010 hasta ahora actualmente. Y bueno, también interpreta el noticiero cultural del Canal 22 y ha trabajado para diversas instituciones gubernamentales y privadas, así como CONAPRED, INEGI, SCJ, la SEP, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Canal 22, MBS, entre muchos otros. Pues como hemos dicho, tenemos unas invitadas maravillosas, expertas en este tema, que nos van a ayudar a conocer más, hasta saber un poco de cuáles son los términos correctos, cómo debemos manejarnos y todo lo que debemos saber. Así que no se pierdan este programa y quédense aquí con nosotros. Así que les damos un saludo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy todas? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Muy emocionadas también de poder estar platicando acerca de estos temas muy importantes y de relevancia para todos. Gracias a todas. Bueno, pues comencemos primero con Sherezada, que nos viene a compartir el labor que desempeña en la Fundación Inclúyeme. Para entrar también en contexto, platícanos quiénes son, qué es esta fundación. Claro, pues nosotros en Fundación Inclúyeme, digo tal cual por ser fundación, somos una organización no lucrativa. Llevamos trabajando desde 2008 y nuestra población objetivo ha sido, desde que arrancamos, personas adultas, es decir, mayores de 18 años que viven con discapacidad intelectual o autismo. ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? Al final, más allá de nuestros servicios, programas, yo creo que nuestra razón de ser es que promovemos el acceso y el ejercicio de derechos. Entonces, creo que independientemente, ¿no? de los diferentes servicios que tenemos, siempre buscamos esta plena inclusión, pero no por una cuestión de caridad, no por una cuestión asistencial, sino una cuestión desde la voz de la persona e impulsar, no porque lo requieren, sino porque es su derecho. Porque al final de cuentas, todos y todas como seres humanos vivimos diferentes condiciones de vida. O el día de hoy vamos a hablar del tema de la discapacidad, pero condiciones de vida hay muchísimas, ¿no? Entonces, y no por ello nos limita a poder tener este acceso a algún derecho. Entonces, en Inclúyeme nos abocamos, ¿no? Principalmente en tres derechos de manera general, ¿no? Es la parte de su vida independiente, el poder decidir, tomar decisión de esta independencia, de su autonomía, ¿no? Por otro lado, de un trabajo digno, que hablamos de inclusión laboral, pero pues no es solo trabajar por trabajar, ¿no? Y yo creo que esto es no solo en la población con la cual estamos enfocados, sino en general, ¿no? O sea, hablando de cualquier tipo de discapacidad. Y por otro lado, la parte pues hacia lo social y lo comunitario. O sea, ¿qué tanto, ¿no? Las personas tienen acceso a servicios de su comunidad, a servicios de gobierno, a servicios privados en general, ¿no? Y luego dicen, es que si tienen acceso, sí, pero cuando llegan, ¿a qué barreras se enfrentan? Entonces, es justo eso, trabajar hacia la persona, trabajar con la familia y trabajar con el entorno. Es muy importante. Por supuesto, es muy importante, Sherezada. Y déjame resaltar que tenemos el gusto de conocerte ya, pues tuvimos un curso de inclusión, todo el equipo de biblioteca Sí. Contigo. Entonces, un gusto tenerte por aquí de nuevo. Pero nos Gracias. comentabas de la fundación, ¿no? Ofrece estos programas importantísimos de vida independiente, trabajo digno, la inclusión social y la inclusión comunitaria. ¿Me puedes, por favor, a mí y a todos mis radioescuchas explicar más a fondo de qué va cada uno de ellos?
Claro, en la parte de vida independiente lo que buscamos mucho es como romper, bueno, de entrada, ¿no? Me voy a ir un poquito atrás y yo creo que vamos mucho en la línea con Lina, ¿no? Y con Laura. Primero, ¿no? Lo que buscamos es cambiar paradigmas. Cambiar estos viejos paradigmas donde vemos a la persona con discapacidad que no puede, que es dependiente, ¿no? Y entonces por ello asumimos y decidimos por ella. En el caso de discapacidad intelectual, ¿no? Y se pueden dar otros tipos de discapacidad, pero en este es como muy permanente, ¿no? Desde que tienen su diagnóstico, ya sea por nacimiento o de manera adquirida con estas limitaciones, empieza, ¿no? Esta forma de pensar de, pues va a depender eternamente de mí. Y va a ser mi niño eterno de 40 años que no va a poder hacer nada. Entonces, o sea, desde ahí, pues la primera barrera a veces es el propio entorno familiar, ¿no? Que entonces cuando decimos, ¿qué crees? La persona puede decidir, la persona puede, ¿no? Con los apoyos necesarios, justo desarrollar esta autonomía, tomar esta decisión. Y a veces cuando hablamos de vida independiente, no solamente es que ya se vaya a vivir solo, no, simplemente es independiente en su casa o todavía le seguimos haciendo todo. Entonces, en el programa de vida independiente tenemos ahorita 2 servicios. Uno que es un programa en línea, donde las personas desde su casa se conectan y a través pues, de facilitadores tienen diversos temas para justo impulsar esta autonomía desde su casa. ¿Cómo puedo empezar a ser autónomo desde casa? Y por otro lado tenemos un programa de departamentos donde sí, ya que pasaron, ¿no? Por cierta capacitación, ya entiendo qué es esto de pues ahora me tengo que lavar, planchar, tengo que asumir inclusive qué voy a comer, pero que lo que voy a comer sea saludable, ¿no? Entonces, tenemos chicos y chicas que ya viven en departamentos con una persona que le llamamos facilitador o facilitadora, para pues vivir justo esta independencia, ¿no? El segundo programa, bueno, departamentos ahorita no tenemos como que nuevos ingresos, hasta muy seguramente el siguiente año, pero el programa en línea, cada 2 meses estamos inscribiendo a más personas, ¿no? Y aquí pues puedes vivir en cualquier estado o inclusive país, siempre y cuando pues sea de habla hispana, para sumarte a estas actividades. En la parte de inclusión laboral, lo que hacemos es, por un lado, trabajar con la persona que busca empleo, y aquí es bien importante, porque a veces la familia dice, venimos para que le busquen un empleo, pero si la persona no quiere, si la persona no está en su proyecto de vida, en su interés, no podemos obligar. Aquí es algo bien importante. Nosotros trabajamos desde la persona. Incluyeme no decide al 100% qué es lo mejor para él o para ella. Se hace en conjunto, se hace en equipo, porque lo primordial para nosotros es la voz de la persona. Entonces, la idea es que se le pueda preparar en habilidades durante un curso de 4 meses y medio para que pueda estar lista a la hora de que se va a enfrentar a un mundo allá afuera, ¿no? Porque en ese tipo de discapacidad a veces es complejo, ¿no? Entender todo esto del deber ser, tal vez si yo no he generado un círculo de amistades y entro a trabajar, pues quiero que todo el mundo sean mis amigos. Y no, es como empezar a entender el contexto, las responsabilidades, pero también sus derechos laborales, ¿no? Muchas veces no les dan prestaciones de ley o la persona ni siquiera sabe que existe una prestación de ley. Entonces, es importante también ayudarles a que ellos se asuman de su propio proceso con apoyos. Y tenemos la parte con la empresa, ¿no? Justo capacitamos, asesoramos, acompañamos a las empresas, porque al final, si el entorno no cuenta con la información, con romper los primeros miedos, ¿no? Yo siempre digo, la inclusión a veces no es un punto que se ve al final. La inclusión es un proceso de vida, es un proceso de cambio en la forma en la que vivimos. Porque decimos a las empresas, de nada sirve que seas aparentemente incluyente aquí adentro y cuando sales de trabajar ya, ¿no? Te transformas, ¿no? La inclusión permea de forma individual, ¿no? Entonces, es lo que tratamos también de hacer esta transformación en las empresas y que brinden los apoyos, que brinden los ajustes razonables necesarios, porque aparte es parte del derecho de la persona.
sí que tenga un empleo, pero que cuente con esos apoyos, ¿no? Porque si no es como dices, pues lánzate, ¿no? Y a ver con qué. Entonces, es un trabajo de todos. Y la parte de inclusión social y comunitaria, ahorita pues la verdad es que por tema de la pandemia se ha modificado un poco, porque antes lo que hacíamos mucho es ayudar a la persona pues justo a que saliera, ¿no? Que generar este grupo social, este grupo de pertenencia. Entonces se detuvo y que lo que se hizo, se tienen algunas sesiones como parte, juntamos el programa en línea de vida independiente, le sumamos partes recreativas. Entonces se conectan y pues cada quien desde su casa se hacen fiestas en Zoom, toman ciertas clases como de kickboxing, zumba, hacen juegos, hacen comunidad, ¿no? Con personas de otros estados, inclusive de otros países, en red, ¿no? Entonces se impulsa la parte social y ahí también tenemos algunos espacios de capacitación hacia la persona en cuestión, por ejemplo, de movilidad, ¿no? Y uso seguro de la comunidad, porque a veces decimos, ok, ya es más autónoma la persona, ya tiene trabajo, ¿y qué pasa si no se sabe mover en la calle, ¿no? Entonces, si dependemos de que la familia le mueva, entonces, pero no solamente es usar metro, metrobús, es hacerlo con seguridad, ¿no? Entonces, de manera general, estos son nuestros 3 programas. Y bueno, en la inclusión social y comunitaria trabajamos también con los prestadores de servicios, ¿no? Perfecto. Pues sí, precisamente todo esto lo vimos también en nuestro curso que nos ofreciste a todo el equipo de la biblioteca, y la verdad es que, como comentas, es un tema que todos tenemos ya que tener en cuenta, y también no solo creer que la inclusión viene para una persona, sino es con todos y para todos, ¿no? Pero bueno, Sí. ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte en la radio, pero seguimos en vivo en el Facebook Live de nuestra página oficial? Nos están escuchando y viendo aquí en Facebook, les recordamos nuevamente que ya estamos de regreso en vivo en la radio por el 1670 de AM, y también en la página web de Radio Anáhuac. Se las repito, es radio.anahuac.mx. Y bueno, los invitamos a seguir con nosotros disfrutando de esta plática muy interesante sobre la inclusión y la importancia de la lengua de señas mexicana. Y bueno, con nuestras fabulosas invitadas, Sherezada Martínez de la Fundación Inclúyeme, también la maestra Lina Silva y Laura Regis, quien es la intérprete de lengua de señas mexicana. Y ya saben que si se perdieron algún programa, los pueden encontrar en nuestro Facebook oficial, BiblioHertz Oficial, en nuestro canal de YouTube, que es el mismo canal que el de la biblioteca, o si así lo prefirieran, en los podcasts de Spotify, y nos pueden encontrar como BiblioHertz Oficial. También quisiera recomendar que sintonicen el programa pasado, donde tuvimos una plática muy interesante y muy divertida con Luz Martínez, una cuentacuentos divertidísima que nos trajo un show padrísimo con su títere Tabata, que también ahí nos hizo unas adivinanzas que nos dejaron un poquito en jaque, pero les recomiendo que lo chequen, lo vean, diviértanse y chequen también todo el trabajo que ella hace, es increíble. Ya estamos de regreso con nuestras invitadas, Sherezada Martínez, la maestra Lina Silva, y Laura Regis, la intérprete de lengua de señas mexicana, quienes nos comparten sobre la importancia de la inclusión. Y pues bueno, Sherezada nos platicó un poquito de todos los programas de la Fundación Inclúyeme y de qué se tratan todos ellos, pero pues también hay que platicar un poco sobre la necesidad de conocer la lengua de señas mexicana, ¿no? Sam, ¿tú qué opinas? Sí, es súper importante y lo hemos mencionado al principio del programa, que el 23 de septiembre es el Día Internacional de las Lenguas de Señas, y precisamente queremos saber también aquí la lengua de señas mexicana. Así que tenemos a Lina también para que ahora nos explique esta parte. ¿Por qué es importante la conmemoración? ¿Cuáles son los antecedentes de esta fecha? ¿Nos puedes platicar, Lina? Claro que sí. Saludos a todos los que nos escuchen, los que nos ven. Esencialmente, esta celebración del Día Internacional de las Lenguas de Señas nace dentro de la Semana Internacional de las Personas Sordas. La primera vez que se hizo esta celebración fue en 1958, la Semana Internacional. Entonces, a partir de esto, ¿y para qué es? Para la visibilización de la sordera. Yo los invito a hacer un ejercicio de vida.
Si ustedes van caminando en algún centro comercial, en el metro, en el camión, en la misma universidad, ¿cómo te vas a dar cuenta que alguien es sordo? Van solos, todos van solos. ¿Cómo te darías tú cuenta de que alguien es sordo? Es imperceptible. ¿Por qué? Solo si tiene algún aparato, pero hay muchísimas personas sordas que no los utilizan y no les gustan. También hay ciertos avances de que, bueno, nosotros hoy, el día de hoy, todos traemos cubrebocas. No sabemos quién nos está hablando. Es más, a nosotros nos causa así de, ¿qué dijiste? Y no es que tengamos alguna discapacidad auditiva, pero realmente es como de, estamos agudizando algo que ya no podemos ver, que es como, así, te veo, me estás hablando y entonces estoy haciendo este ejercicio de ojo o boca que me está diciendo y entonces comprendo un poco más, ¿no? Bueno, volvemos a esa situación. Entonces están en un lugar, mucha gente. ¿Cómo sabes que alguien es sordo, chicas? Pues no me imagino cómo poder diferenciar a alguien así. Sí, a simple vista es imperceptible. Exactamente, a la discapacidad auditiva, una persona sorda en un mundo de oyentes no se ve, a menos que te quieras comunicar con ella o que ella quiera comunicarse contigo. Ahí sí puede haber una barrera de comunicación importante. Por eso, el día de hoy hubo la necesidad de, no podemos hablar de los sordos sin los sordos, ¿no? Hoy no tuvimos la oportunidad de poner a alguien sordo aquí hablando de su vida, porque resulta un poco más complejo, pero sí en el medio en el que pueden ellos comunicar y en el que ellos pueden adquirir, aprender y ver la información, ¿no? De su forma natural. Entonces, esta conmemoración del 23 de septiembre se da a partir del 2018, es decir, unos 50, 60 años después de que hubo una Semana Internacional de las Personas Sordas. Esta actividad va muy favorecida a conocer la comunidad de sordos, en el saber que existen, en el saber cómo se desarrollan, qué piensan, qué hacen en el día a día. Cuando la ONU dice, ok, a partir de la Semana Internacional debe de haber un día para saber y reconocer y visibilizar la lengua de señas. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué no decimos lengua de señas mundial? Porque es como si dijéramos que todos en el mundo tendríamos que hablar un solo idioma. Olvídense del español, del inglés, del francés, olvídense. Todos tendríamos que hablar el mismo idioma. Pasamos lo mismo con las lenguas de señas. Cada lengua de señas, cada país va a tener su lengua de señas, o hasta cada región va a tenerla también, porque, por ejemplo, aquí en México, la única lengua de señas que es oficial dentro de, aceptada en el gobierno mexicano, es la lengua de señas mexicana. Pero también existen anales en que hay lengua de señas maya yucateca, lengua de señas purépecha y en algunas otras comunidades donde se desarrolla la lengua de señas porque se va viviendo. La lengua de señas mexicana, por ejemplo, es una lengua muy joven. Hay historicidad de ella a partir de 1800, 1840. Es una lengua muy joven. Probablemente ya se hablaba muchísimo antes. Sin embargo, no hay registros como tal, como tan claros. Entonces, a partir de ahí, más o menos, empieza a haber ese proceso lingüístico. ¿Qué pasa hoy? El 23 de septiembre es algo muy importante para los sordos porque es defender su lengua. Es decir, tiene una gramática propia, es tan rica como cualquier lengua, como cualquier idioma. A veces nosotros confundimos es que el lenguaje de signos, ¿no? Y entonces yo siempre se los digo a mis alumnos cuando doy la clase y me dicen, es que el lenguaje de signos, y me sale una cana cada vez que me lo dicen, ¿no? Porque les digo, acuérdense que el lenguaje es la necesidad innata del ser humano para comunicarse. La que tiene un bebé de y lloro y entonces es como la persona me va a dar o comida o leche o agua o me va a cambiar el pañal. Esa es la necesidad del lenguaje que nosotros tenemos como humanos. Y la lengua es el conjunto de signos que hasta le damos significado en un contexto, se enriquece con el uso de la comunidad. Entonces, por eso es lengua. Y las señas dentro tienen signos, simbología, el por qué y la necesidad de seguir creciendo. O sea, la lengua de señas no se detiene, es como el español. O sea, hace 10 años no había la seña de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Hoy hay seña de WhatsApp. Entonces, los neologismos van creciendo y eso es lo que se conmemora, es decir y visibilizar a las personas sordas y el cómo se comunican. Y que aprendamos ok, claro, es lengua de señas mexicana.
Ah, claro, lengua de señas argentinas. Ah, claro, lengua de señas americana. Y así nos podemos ir por todo el mundo, ¿no? Hay algunos países que sí han dicho, sí, proclamamos lengua de señas como una lengua nacional. Hay algunos que no. México es de los que sí los han promulgado, que sí está dentro de su marco de lenguas y que por tanto tiene la necesidad de proveer educación a las personas sordas con base en su lengua. Entonces, ese es ahí cuando trabajamos de manera conjunta. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa aquí? En el proceso, en la lengua de señas, por ejemplo, hay muy pocas escuelas y pocos maestros que han aprendido lengua de señas o que desarrollan lengua de señas para poder enseñar a los pequeños, ¿no? Imaginen un mundo en el que los sordos, el 90% de los niños sordos nacen en familias oyentes. Entonces, lo primero que adquieren como lengua no es la lengua de señas, porque los papás es como de casi si les entregaran un niño ruso y háblale en ruso, porque soy mexicano, no tengo idea de cómo hablar ruso. Pasa lo mismo con los niños sordos. Y un poco lo que habla Sherezada, ¿no? De, híjole, viven un duelo los papás, de quiero que alcance todo esto, pero ahorita ya se me rompió la expectativa y en lo que se recuperan, sí tienen que buscar, bueno, me dijo el médico, porque por lo regular el diagnóstico médico suele ser el que vaya acompañado, ¿no? Mira, tu pequeño tiene sordo, es un sordo bilateral, o sea, de los dos oídos, este es su nivel, bla, 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 bla. Los papás, en lo que les están diciendo eso, están pensando, ya mi hijo no va a servir para nada, ¿qué hago? ¿No? Un poco hay dos enfoques, ¿no? El enfoque médico, el enfoque sociocultural. La lengua de señas va por el enfoque sociocultural. O sea, el enfoque médico sí nos ayuda a saber, bueno, qué nivel de escucha tiene, si fue prelingüístico, es decir, que perdió la audición antes de saber haber adquirido ya un idioma o después, lo cual les da diferentes tiempos de aprendizaje de lenguas, de comprensión y de desarrollo. Entonces, para mí, creo que es muy importante que los sordos y que se visibilice. ¿Por qué? Porque antes era como, los sordos aquí, o no solo sabías de sordos porque te entregaban el papelito tal vez en el metro, ibas caminando y te querían vender algo y, bueno, ¿no? Y creo que ese fue mi primer acercamiento a la lengua de señas, el abecedario en un papelito. Y era así, sí, yo me lo sé perfectamente. Cuando yo entro al IPLEAP, que es donde trabajo, el Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje IAP, es donde estoy hoy, yo entro como pedagoga de la UNAM a hacer prácticas. Yo llevaba muy listo mi ABC de la A a la Z, yo me lo aprendí perfecto. Y cuando entré, vi que con eso no era. O sea, solo era yo un diccionario andante de, ella se sabe las letras y entonces nos puede deletrear palabras. Pero no tenía yo la concepción de, son ideogramas y entonces tiene una gramática y entonces tiene una conjunción y entonces tienen esto, esto, esto. O sea, era un mundo. Y tú dices, no, pues es que de la Z yo me la sé. Nada, ¿no? Entonces, cuando vas aprendiendo, cuando vas siendo invitada y trabajando dentro de la comunidad de sordos, dices, sí, la vida es diferente y se ve diferente porque la comunidad sí tiene una cosmovisión distinta, sí es un enfoque sociocultural distinto, pero creo que es una parte maravillosa de las personas sordas que también tienen esa amplitud de dejar pasarnos, de enseñarnos, de trabajar en conjunto. Y creo que es algo que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención y he sido practicante aquí en este lugar desde hace 18 años, ¿no? Entonces, y luego ya pude entrar a trabajar y lo que quieran, pero creo que fue un proceso en el que yo aprendí como sordo, yo aprendí como niño sordo, así como de viendo y entonces, ¿qué querrá decir eso? Y ya me iba con la maestra que era yo, entonces, ¿qué dijo? Tal, 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 okay. Pero no puede ser mi intérprete todo el día, porque como lo que vemos ahorita de Laura es un trabajo impresionante, porque entra una lengua, procesas, sale otra, y realmente ni siquiera es como que estés comprendiendo tú como intérprete qué es lo que están diciendo, sino que solamente eres un vehículo. Pero para ser ese vehículo tienes que estar inmerso en la comunidad, porque sí es un proceso y sí es como algo en lo que se ha trabajado muchísimo. Por ejemplo, en México hay muy pocas personas certificadas como intérpretes de lengua de señas. Muy pocos. ¿Por qué? Porque el proceso es muy arduo y está hecho por y desde sordos. Entonces, sí es un trabajo importante, pero creo que es una ventana maravillosa
que como lo han visto, a partir del 2017, de alguna de las cosas que digamos que fue positiva del sismo del 2017 fue eso, ¿no? Que los sordos pidieron, hey, necesitamos que nos digan la información real y verídica y que nos digan cómo vamos a trabajar y cómo yo voy a saber qué está pasando en el mundo si no me lo das, si no me das una información real. Es como se lo dan a las comunidades indígenas. Así de, bueno, hay noticieros en su idioma, ok, en su lengua. ¿Y los sordos? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, ahí es cuando los sordos se levantan y dicen, hey, necesito interpretación en un noticiero. Y entonces, a partir de ahí, y a partir de un par de años de lucha constante en el trabajo de, hey, necesitamos, el gobierno dice, sí es cierto, o sea, ya es una iniciativa de ley. Y entonces, desde que les gusta un par de años, hay interpretación simultánea en cosas oficiales, porque es una necesidad, porque los sordos sintonizan y quieren saber la misma información que nosotros escuchamos mientras desayunamos nuestro cafecito o nuestro cereal. O sea, ellos tienen que estar mucho más atentos. ¿Por qué? Porque la parte de lengua de señas es totalmente visual, es una lengua visoespacial, es decir, veo y el espacio lo utilizo para ello. Como ven a Laura no se queda quietecita y solo está moviendo las manos, ¿no? O sea, la lengua de señas implica movimiento facial, gestual, corporal, dactilológico, o sea, son elementos que van dentro de la lengua de señas que se va trabajando poco a poco. Entonces, es un proceso en el que poco a poco van bien trabajando las personas, que lo vamos haciendo como, vamos abriendo brecha, ¿no? O sea, a mí me encantaría, yo soy, como ustedes lo mencionaron, soy docente de la universidad, pero a mí me encantaría que un sordo diera mi clase. O sea, sería maravilloso. Pero es una realidad que también la parte educativa de que ellos, en lo que ahorita van alcanzando, que no es que diga que no hay licenciados en lengua de señas, profesionistas sordos, sí hay, van alcanzándolo, y entonces en algún momento yo sé que yo no voy a dar la clase y eso me encantaría, porque los sordos tienen que estar ahí, dando su lengua, esa es una realidad. Entonces, sí es un proceso arduo, padre, que los papás la parte importante es ahí. Si yo veo en las noticias, si yo veo en algo, en el periódico, el Día Internacional de la Lengua de Señas, y yo tengo un hijo sordo, pero yo no sé qué hacer. La información es la que brinda todo. Entonces, de ahí es un parteaguas para alguien. O sea, si esta noticia, si este programa le sirve a alguien, yo creo que ya está más que ganado, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, yo con la experiencia que tengo en la comunidad, pues sí es dentro de una escuela donde la lengua de señas es la base cultural. O sea, partimos de lengua de señas y somos una primaria y aprendemos lo que aprende una primaria, un preescolar, una primaria, sin embargo, con base en lengua de señas como primera lengua y el español como segunda lengua. Eso es el español escrito como segunda lengua. Eso es lo que buscamos, que una persona sea bilingüe, ¿no? Que tenga su lengua de señas cimentada bien, que conozca el mundo, que lo entienda y de ahí la parte académica también que no podemos desligar, ¿no? Hablando de inclusión, o sea, no podemos decir, solo con señas y si no, no te entiendo. No, sí, pero me sé defender, sé escribir, si te leo, sé entender. Perfecto, Lina. Pues muchas gracias por precisamente compartirnos esta importancia que tiene la lengua de señas y pues quiénes son quien principalmente la usan, que es la manera de comunicación pues de las personas sordas. Sin embargo, ¿qué pasa con nosotros que no la conocemos y no es porque no haya un interés, sino precisamente como tú lo mencionas, ¿no? El acercamiento que hay es nulo casi. ¿Qué pasa? ¿Qué podríamos hacer para poder conocerla más y poder entenderla, poder aprenderla? Hay diferentes lugares en donde se brindan cursos de lengua de señas. No, yo nada más les digo, o sea, hay muchísimos, ¿no? Hay muchos en internet, en Facebook, en YouTube, pero ciertamente, sí lo vuelvo a repetir, en general vas a aprender mejor con una persona sorda. Es como si tú aprendes francés. Una persona nativa te va a dar algunas cositas que es, sí, claro, te lo da porque vivió, porque tiene la parte sociocultural más allá del conocimiento de la lengua. O sea, es la parte sociocultural. Por ejemplo, en donde trabajamos es el IPLIAP, esas son las siglas IPP-LIAP. Y si ustedes buscan en IPLIAP Educación, que es en Facebook, o en ipliap.edu.mx, pueden encontrar algunas de nuestras redes sociales y en las cuales pueden ver que damos cursos de lengua de señas mexicana en niveles desde básico 1, básico 2, intermedios, avanzados.
para poder ir subiendo este nivel. En la Universidad de Anáhuac está la clase electiva libre, está mal nombrada lenguaje de signos, está mal nombrada así, pero dentro de la clase lo trabajamos y ahí no afecta la cana que puede salirme cada vez que firmo un papel. Pero es uno de los momentos. También la compañía de teatro Seña y Verbo, que son actores sordos, también tienen cursos y hay varios, hay muchos. Yo te puedo enunciar varios, ¿no? Pero que las personas busquen que sea una persona sorda, yo creo que siempre va a ser la mejor llave. El 10 en DIES, en Veracruz, Educasor en Chihuahua, o sea, hay muchas de verdad. O sea, creo que se ha destapado un boom del conocimiento de la lengua y eso es muy padre vivirlo también. Pues excelente, Lina. Yo creo que como siempre nos encanta difundir toda esta información, así que haremos por ahí algún post que más tarde nos puedas compartir los nombres, los arrobas, las páginas, para que también haya esta información, porque si ya existe, ya nada más falta difundirla. Entonces, qué mejor que podamos nosotros apoyar en esta parte. Así que nos vamos a ir a un segundo corte, pero nosotros nos quedamos en Facebook, vamos a un corte en la radio y ahorita regresamos con ustedes en la radio. Pues como saben, estamos en un pequeño corte en la radio, pero queremos aprovechar el corte para mandar saludos a todos los que están acompañándonos en la transmisión de Facebook, que están viendo el programa y que siempre están pendientes de todos nuestros programas, todas las nuevas informaciones, noticias que tenemos. Tenemos por ahí unos saludos. Tenemos a Richard Martínez, que dice que Sherezada es la mejor. Luego tenemos que nos piden los links. Sí, sin duda vamos a dejar los links, así que Lina nos hará favor más tarde de compartirlos para hacer un post. Y pues todos los que nos escuchan, no olviden también sintonizarnos en el 1670 de AM. Aprovechamos la oportunidad para los que están viéndonos en Facebook, pues tienen esta oportunidad de ver aquí a Laura que está haciendo la interpretación y el video se va a quedar aquí para más tarde. Y pues bueno, ya en unos minutos regresaremos a la radio, seguiremos platicando de este tema y síganos escribiendo mensajes, preguntas, porque ahora es el momento que tenemos aquí a las expertas para que nos puedan dar sus dudas, comentarios, cualquier cosa que necesiten saber, nosotros aquí lo haremos por este medio y se los compartiremos. Así que ya casi nos regresamos a la radio, seguimos con ustedes y recuerden que estamos en este programa, en este martes especial, con la maestra Lina Silva, con Laura Regis y con Sherezada Martínez de la Fundación Inclúyeme. Así que ya regresamos en un momentito. Regreso en este último bloque del programa. Vamos a seguir platicando con nuestras invitadas. Aún tenemos un buen tiempo para conocer más. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. Los que están con nosotros en la radio, los invitamos a ver el Facebook para que puedan ver la interpretación de Laura y puedan conocer un poco cómo es este proceso, cómo es la forma en que ella hace la interpretación y ven todo el programa que se interpretó el día de hoy. Platicando antes de irnos a corte, estábamos con Lina hablando de todos los antecedentes, las formas en las que nosotros podemos incluirnos y sumarnos a entender cómo las personas que no pueden hablar, que hablan con lengua de señas, pueden... Ya me iba a regañar Lina porque ando su cana verde, ya le iba a salir. ¿Cómo nosotros podemos conocer de la lengua de señas y cómo colaborar siempre en esta parte para hacer una sociedad más inclusiva? Pero también queremos regresar ahora con Sherezada en su experiencia. También queremos saber como sociedad cuál es la mejor forma de sumarnos a la inclusión. ¿Qué más podemos hacer para hacer inclusión a cualquier persona? Claro, fíjate que algo que me gustaría comentar es, de entrada, cuando hablamos de inclusión, hablamos de diversidad. Porque a veces, ¿no? Se ha empezado a casar mucho inclusión, sí, discapacidad, ¿no? Ser incluyentes, sí, temas de género, ¿no? Pero realmente inclusión es diversidad. Y diversidad somos todas las personas como seres humanos, ¿no? Que habitamos en este planeta y más allá, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas, como seres humanos somos diversos. Entonces, hablar de inclusión es que de verdad todos y todas podamos tener esta oportunidad de interactuar, de tener acceso a
todo esto parte desde los derechos, ¿no? O sea, es importante no confundir, porque a veces también la inclusión se llega a mal confundir, ¿no? Y entonces, sí quiero que me lo traten especial porque tiene discapacidad, porque si no, no eres incluyente y discriminas, no es. Entonces, también les invito, porque tenemos los otros extremos, ¿no? O sea, que si no me lo sobreproteges, o por ejemplo, la parte laboral nos llega a tocar. ¿Por qué va a salir media hora después de su hora? Eso es discriminatorio. Abusan porque tiene discapacidad. No, entonces, no estamos entendiendo bien. Entonces, de entrada primero tenemos que entender que cuando hablamos de inclusión hablamos de derechos y todos tenemos los mismos derechos. Entonces, y lo que buscamos es poder tener este acceso con los apoyos necesarios. Aquí es donde entra como como que este rol de empezar a vivir desde esta visión incluyente, ¿no? No te puedo decir sí ven, sí accede, sí inscríbete, si no tenemos las condiciones como sociedad, ¿no? De manera general, para que tú puedas estar en igualdad de condiciones que las demás personas, ¿no? Entonces, poniendo un ejemplo, por ejemplo, de las personas sordas, de nada sirve que yo te invite a una reunión cuando todo el mundo está en su rollo y pues sí, la persona está físicamente en la reunión, pero está excluida de la información, está excluida de la socialización. Entonces, a veces como que estas diferencias son bien, es como esta línea muy delgadita, ¿no? Pero es ver qué es lo que requiere cada persona para poder formar parte de manera activa, para que sea escuchada, ¿no? Entonces, y al final sea tomada en cuenta. Entonces, y yo como les decía, cuando hablamos de inclusión, no hablamos de hoy tomo una sensibilización y entonces ya mañana soy incluyente. Cuando hablamos de inclusión no es porque tengo 1000 personas con discapacidad contratadas, ya soy una empresa incluyente. No. La inclusión se vive todos los días. Y la inclusión también hay un tema que no se ha tocado, que son los sesgos inconscientes. Nosotros a lo largo de la vida vamos aprendiendo cosas de manera consciente, ¿no? Porque nos lo han enseñado, porque procesamos el aprendizaje, pero también de manera inconsciente, todo el tiempo nuestro cerebro está, ¿no? Guardando muchísima información que vemos, que escuchamos, que sentimos, ¿no? Y esa información inconsciente que ahí está, a veces es la que nos hace actuar frente a alguna situación. Entonces yo siempre les digo, nadie de nosotros nos despertamos, ¿no? Diciendo, hoy voy a discriminar. Nadie. Pero inconscientemente a veces lo hacemos. Inclusive nosotros, ¿no? O sea, no sé, Lina, Laura, que llevamos muchos años en temas de inclusión y de repente dices, ¡sas! ¡Qué excluyente fui! ¿No? Pero no es que lo hagamos a conciencia y de manera general, ¿no? Es que inconscientemente ya lo traemos. Entonces, sí, es invitarlos a dar conciencia a todas estas inconsciencias que tenemos, para que a la hora de que vamos a actuar, vamos a tomar una decisión, ¿no? Que puede afectar el derecho de otra persona, nos frenemos, ¿no? Entonces, a veces es como, sí queremos, pero tenemos que ver pues, estos ajustes, ¿no? Y el ser 100% accesibles a nivel comunicación, información, infraestructura, accesibilidad cognitiva, que es que todo lo que leamos sea entendible, ¿no? Para cualquier persona, nos va a llevar muchos años. Pero si empezamos, ¿no? Poco a poco ir haciendo estas modificaciones desde nosotros mismos, yo creo que podemos empezar a hablar de inclusión, ¿no? En algunos años más. Inclusive algo que, pues que se llega ya a mencionar es que esperamos que hasta la palabra discapacidad llegue un momento en que desaparezca. Porque hablamos de discapacidad, pues porque las personas no pueden interactuar, no pueden acceder por estas barreras. Pero en el momento en que culturalmente a nivel mundial logremos romper con todas estas barreras, ¿no? Pues vamos a hablar de una inclusión plena. Y entonces ya vamos a dar por hecho pues, que se requieren apoyos porque todos como seres humanos los necesitamos, ¿no? Y cuando hablar de apoyos, ¿no? Todos, o sea, la libreta donde anotamos la agenda en el celular, eso es un apoyo. Realmente no es que sean apoyos especiales por discapacidad, no.
todo el mundo necesitamos apoyos, ¿no? Es solo, hay que universalizarlo y no hacer como esta diferencia. Claro que sí, es un tema muy importante y Sherazada, por favor, te invito a que también nos compartas toda la información de la Fundación Inclúyeme para que también podamos difundirla mediante la página de BiblioHertz. Y Lina, en este tema que ambas nos compartieron el día de hoy, la importancia de la inclusión y la importancia también de la lengua de señas mexicana, tú nos platicabas en un principio del programa de la importancia y todo el proceso que pasa una persona para llegar a ser intérprete. ¿Tú cuál consideras que es el valor de todo este proceso, el valor de ser un intérprete de lengua de señas mexicana? Yo creo que el valor más importante es el puente comunicativo entre lenguas, por la necesidad que hay de difusión de información, de necesito saber qué está pasando en el mundo donde me desarrollo. O sea, a veces hay algunas ocasiones en que las familias, entre ellas, tiene que haber un intérprete porque los niños van creciendo en familias oyentes, por ejemplo, en familias sordas, y es un oyente, y entonces él perfectamente sabe señas, y entonces sale, él es oyente, él aprende también el español oral, y entonces él es el puente comunicativo, y se convierte, aunque no quiera, en un intérprete. Claro está que ser intérprete de verdad es un trabajo impresionante en el que hay que estudiar para ello. Lamentablemente en México no hay como una asociación, un lugar donde se especialice para intérprete. Creo que lo más cercano es en Tijuana, pero hay poca información, vaya. Y son más empíricos esta parte de los intérpretes, pero se van haciendo y profesionalizando y ahorita hay un acabose de hacerlo bien, o sea, ser intérpretes, pero ser un buen intérprete, con buen nivel, con buen trabajo, con buena condición de, por ejemplo, yo les puedo decir, yo puedo interpretar una conferencia, pero a mí nunca me van a ver en una mañanera, jamás en la o en la parte comunicativa política, porque no tengo el desarrollo de señas de política, porque si me quedo así de, ay, Diosito, no, entonces ya es un nivel más arriba. Entonces también ser como muy claro de, a ver, yo qué nivel tengo para, yo puedo como, interpretarles un cuento, una conferencia educativa, porque ese es mi rollo donde yo me desenvuelvo. Pero ya es como de, si ven intérprete de la noticia, me voy a quedar así de, no, sí, eso, ¿qué dijo? Eso. Eso. Entonces, realmente es el respeto que tiene la lengua y a los sordos, ¿no? Por ejemplo, justo lo que decía Sherazada, o sea, ha ido cambiando mucho la concepción de decir, ay, es que un sordo, ¿no? O es persona sorda. O a los otros dicen, a mí dime sordo, a mí no me molesta en ningún momento que me diga sordo. Lo que les trae, así como que dicen, el sordo mudo, ¿no? Es que sordo mudo. Yo les puedo decir que en los años de experiencia que yo tengo no he conocido ni una sola persona que sea sorda y muda. Y platicando con varios compañeros y con, ya saben, el Facebook que uno platica con maestros de aquí y de allá, alguien conoce un par de personas sordomudas y solamente una maestra que dijo que tenía una alumna que por un procedimiento médico le rompieron las cuerdas vocales y por eso ya es muda. Y es sorda, pero primero fue sorda y luego ya fue muda. Vaya, los sordos, en la gran mayoría, pueden emitir sonidos. Algunos pueden hacer esta reeducación vocal para poder ser un sordo que sea hablante, que pueda hablar español y también señas en este caso, pero también va a haber sordos que su aparato fonoarticulador no va a servir para ello, pero son proficientes en lengua de señas mexicana. Entonces no están en la nada, ¿no? Hay diferentes tipos de sordos. Entonces, si es un sordo hablante, que es la parte oral, pero tal vez no tiene lengua de señas, no todos, no esencialmente todas las personas sordas van a tener lengua de señas, la mayoría pues sí, porque se sienten como parte de la comunidad. Hay sordos que son semilingües, que no están ni oralizados, ni tampoco leen lengua de señas. Entonces yo creo que igual ese podría ser el caso más triste, porque estás ni acá ni acá, ¿no? Hay sordos señantes que son proficientes en lengua de señas. Y lo que nosotros quisiéramos y que fuera como el sueño de chispitas y arcoíris de la vida es que todos los sordos tuvieran la lengua de señas mexicana y el español escrito u oral, porque hay algunos que lo consiguen, de forma eficiente, ¿no? Y que pudieran desempeñarse en las dos lenguas y sería padrísimo, pero realmente son un poco de sueños que todavía no están tan implantados, ¿no? Ser intérprete implica saber todo eso y más, ¿no? Ser intérprete es decir, soy un puente, soy
el que está entre las comunidades. Soy parte de las dos, me desempeño, pero también creo en esto y creo en cómo hacer mejor la comunidad, ¿no? Yo creo que por ahí también va el asunto. Excelente, Lina. Pues como dices, este es un trabajo que a lo mejor hay muy pocas personas, como mencionas, que logran ser un intérprete y no hay mucha información, pero como dices, poco a poco hay que seguir concientizándonos y vamos por buen camino y qué bueno que tenemos expertas como ustedes, cada una en su ámbito, para que puedan darnos más información, conocer y seguir aportando estos temas, incluyendo a todos. Para cerrar en estos últimos minutitos que nos quedan, queremos preguntarte, Lina, ¿cómo has sentido estos cursos? ¿Son solo en la Universidad de Anáhuac, solo para alumnos? ¿Hay también para administrativos? ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Cómo ha sido el avance? ¿Hay un cambio totalmente diferente de cuando inician el curso, la materia, a cuando terminan? A mí me gusta mucho que tenemos los dos ámbitos, ¿no? Es una clase electiva de nivel licenciatura semestral, creo que es de 6 créditos, si no me equivoco, espero que no. Y es a lo largo del semestre, puede entrar cualquier carrera dentro de sus créditos que tengan libres, de electivas, como un idioma. Estamos en la parte de lenguas. Cambia completamente, porque no solamente hablamos de lengua de señas como tal, de aprende señas, y te hago las señas de todas las frutas y apréndete las señas. No, hablamos de contexto, hablamos de la comunidad, de, hey, chicos, estamos en una comunidad y tenemos que conocer la comunidad para poder hablar su lengua. O sea, no es como de ellos, esos extraños de los cuales no conozco, que realmente no conocen. O sea, les puedo decir de los últimos 5 semestres que he trabajado con chicos, en promedio 25 por clase, 200 personas, 250, nadie. O al menos unos 10 de esos 250 se han topado con un sordo, o conocen un sordo, o quieren aprender por ese sordo. Otros dicen, no sé qué estoy haciendo aquí, pero me llamó la atención porque veía la mañanera. Ah, ok, está bien. Pero es una amplitud. Esa es la parte de la visibilización. Yo creo que se agradece ese proceso de hace 20, 25 años, que no sé, yo sé que ustedes chicas eran polvo cósmico, pero que no se sabía, o sea, la discapacidad estaba, si había alguien con discapacidad en tu familia, no se hablaba. No se decía, porque no sabías qué hacer. Hoy en día es como, sí, mi tío es sordo, sí, mi tía sí es ciega, no ve, sí, pero no es como, ay. Y eso creo que sí ha sido un cambio importante en políticas públicas, que es como de, miren, hay apoyos para discapacidad, sí, entonces es como de, bueno, sí tengo un hijo con discapacidad, pero quiero el apoyo. Entonces sí es un cambio de paradigma, aunque parezca que no. Sí es como de, sí, es eso, ¿no? Entonces es un poquito, es un pasito, pero cuando ahí se van abriendo las brechitas, ahí es cuando va entrando toda la parte de, vamos dando pasitos, pero vamos, o sea, pasos en en una comunidad, en una sociedad de miles de personas, de millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, para alumnos son estos, tanto hay una clase en el sur como en el norte, y también estoy dando en el CEFAT, que es la parte de profesores y maestros, también administrativos pueden entrar. Estamos en básico 1 y básico 2 por ahorita. ¿Y qué es lo que trabajamos? O sea, es conocer la lengua, pero conocer también a sus usuarios, ¿no? Y en el medio en donde se desenvuelve, que parece tan lejano, pero somos mexicanos, ¿no? Y nos conocemos entre todos. Claro que sí. Muchas gracias, Lina, por compartirnos todo esto. Y bueno, ya nada más para ir cerrando ya este maravilloso programa que tuvimos con nuestras 3 invitadas. Por favor, Sherezada, compártenos dónde podemos hacer donaciones a la fundación, y claro, también si tuviera algo que compartir extra, por favor, Lina, no te sientas atada, por favor, ya para cerrar, por favor, ya compártanos todo, porque tenemos a nuestro público que se muere por saber. Sí, claro que sí. Bueno, toda la parte de tener más información, donaciones y contacto, pues tenemos nuestro sitio que es www.incluyeme.org, ¿no? Entonces, ahí hay un área también de contacto donde, por supuesto, pueden escribir, viene también ahí teléfono y correo, si no,
Nos pueden escribir también a contacto@incluyeme.org o al teléfono que es 55 89 81 34. Y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, donde todo el tiempo estamos difundiendo lo que hacemos. Invitamos a muchos cursos, compartimos artículos, blogs, y por ahí también nos pueden contactar, ¿no? Y pues siempre vamos a estar abiertos a la comunicación, a cualquier duda, comentario, por favor, ¿no? Siempre estamos dispuestos. Gracias, Sherezada. Lina, un último comentario. Pues igual nosotros trabajamos en IPLEAD, que también está en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, pueden hacer donaciones, la verdad es que sí vivimos de ello. Entonces, les damos la oportunidad a más de 120 niños sordos para poder continuar con sus estudios, que ahorita en pandemia ha sido una locura. Entonces, estamos regresando y estamos haciéndolo con todo el poder, cariño que podemos hacer. Entonces, les agradecemos mucho también estos espacios para poder visibilizar y que conozcan un poquito de lo que hacemos. Claro que sí. Lina, Sherezada, Laura, ha sido un gusto que estén con nosotras. Ya estamos aquí, nos quedaremos con ustedes para anotar todos los datos y compartírselos a todos los que nos escuchan. Y no olviden a todos los que nos escuchan en el Facebook, en la radio, el 1670 de AM y nos sintonizan. Tenemos una cita el próximo martes y los estaremos esperando a las 12 en punto. No se pierdan el programa. Gracias, Tania. Gracias, hasta luego. Gracias, bye. Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz, Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take